darle un vistazo al resto de las semánticas más conocidas que caen en la categoría de semánticas estáticas y una particularmente, o las dos que vamos a considerar, mejor dicho, son bastante utilizadas. Ya vamos a ver en qué casos. Estas semánticas estáticas reciben ese nombre justamente porque las podemos determinar antes de ejecutar y no nos van a modelar la ejecución del programa, sino que la podemos deducir a partir del texto puro del programa. La más utilizada usualmente cuando queremos describir los efectos de un cómputo es la semántica informal, que podrán ustedes intuir que se trata de expresar el significado a través de una descripción o comentario en cualquier idioma natural, tratando de especificar lo mejor posible qué realiza ese cómputo. Obviamente va a tener la ventaja de que es bastante intuitivo para las personas, depende de cómo esté expresado, pero va a tener la desventaja principal de que es una manera muy informal y ambigua de expresar el significado, debido obviamente a la ambigüedad natural de los lenguajes naturales. La otra semántica que vamos a considerar se llama semántica dirigida por la sintaxis o utilizando gramáticas con atributos, que se utiliza mucho para construir analizadores sintácticos en los lenguajes que son fuertemente tipificados y los débilmente tipificados también. Y se basa que el contenido semántico está muy fuertemente relacionado con la sintaxis. Vamos a partir entonces de la representación sintáctica a través de un árbol de sintaxis y a esa representación sintáctica le vamos a agregar atributos a los terminales y no terminales y con esos atributos vamos a poder construir ecuaciones de atributos. Esas ecuaciones de atributos a veces se suelen llamar reglas semánticas para distinguirla de las reglas del conjunto de reglas de la gramática libre de contexto. Por eso el conjunto de los atributos y estas ecuaciones se va a denominar gramática con atributos. Va a ser como una especie de gramática decorada con los atributos. Generalmente se suele expresar con la notación de punto, es decir, si yo tengo una determinada construcción gramatical a partir de las reglas de la gramática y le quiero agregar un atributo, le pongo un punto y el nombre del atributo. Vamos entonces a realizar el análisis semántico basado en esta semántica, evaluando todas las ecuaciones de atributos y verificando que se cumplan estas ecuaciones. Las ecuaciones de atributos pueden involucrar para una determinada parte de la regla sintáctica atributos de otras partes. Por eso termina quedando en general una expresión que me incluye a todos los componentes de la sintaxis. Lo vamos a considerar para realizar la correspondencia entre tipos de datos de los lenguajes fuertemente tipificados y que me detecte inconsistencias cuando intento utilizar los tipos de datos. Para simplificar vamos a considerar solamente un caso de una asignación en la que realizamos o especificamos que una variable es igual a una expresión y la expresión puede ser una variable individual o una operación entre varias variables que solamente vamos a considerar la suma en este caso para simplificar y que las variables son letras del abecedario de la A a la Z. ¿Qué atributos podemos usar en este caso?
Bueno, van a ver que resulta útil utilizar dos. Uno que es el tipo verdadero, que tiene cada una de estas variables o que tiene la expresión en sí, que es el tipo en el que fue definida, es decir, si se le especificó que fuera de un determinado tipo, por ejemplo, integer o float, que es lo que vamos a usar en este ejemplo. Y otro atributo que podemos utilizar es un tipo esperado, que esperamos que sea a partir de la conjunción o de la operación entre varias de estas variables. Esperamos que sea de determinado tipo. Ya lo vamos a ver bien para cada caso particular con la construcción de las ecuaciones. Consideremos, por ejemplo, el caso en el que tengo la regla asignación variable igual a expresión y que puede estar ejemplificado por la definición que está a la derecha de todo, float A igual a B más C. En este caso la ecuación para mí me viene a decir que yo conozco el tipo verdadero de la variable, porque la estoy especificando directamente como float. O sea, conozco el tipo verdadero de A y ese tipo verdadero de A también va a ser el tipo de lo que yo tenga a la derecha. El tipo de B más C en ese caso debería ser float. Pero no lo sé todavía. Es el tipo esperado de esa suma entonces. Y ahí puedo definir una ecuación. Es decir, el tipo esperado de la expresión que yo tengo a la derecha debería ser igual al tipo verdadero que posee la variable de la izquierda. Vamos a considerar otra regla de la gramática. Por ejemplo, cuando la expresión es igual a una variable sola. La expresión en este caso va a tener un tipo verdadero, que es el tipo verdadero de la variable, que yo lo conozco. Para cada variable yo conozco su tipo con el que fue declarado. Entonces, si la expresión me consiste de esa sola variable, su tipo verdadero va a ser el tipo verdadero de la variable. Por ejemplo, para la variable b, si es float, igual a una variable c, también el tipo verdadero de esa variable c va a ser float. Finalmente, puedo tener especificada como expresión la suma de dos variables. En este caso, yo sé que el tipo verdadero de esa suma va a ser un tipo determinado que va a ser el mayor que me pueda contener la suma. Por ejemplo, para el caso de b más c, si b es float y c es entera, el resultado va a ser float. Si b es entera y c es float, el resultado va a ser float. Si b y c son float las dos, el resultado va a ser float. Si b y c son enteras, ese va a ser el único caso en el que el resultado va a ser entero. Tengo una nueva ecuación. Voy a tener una ecuación más que es prácticamente obvia, que es decir, bueno, cuál es el tipo verdadero de una variable. Obviamente lo que veníamos diciendo antes es el tipo que voy a obtener de la declaración, y la declaración yo la iba acumulando las distintas propiedades que iba detectando cuando iba realizando la compilación en la tabla de símbolos. Y entonces, si busco en esa tabla de símbolos, me voy a encontrar con el tipo con el que finalmente yo terminé definiendo cada variable. Lo voy a obtener de ahí. Ya tengo todas las ecuaciones que me hacen falta. Entonces, supongamos que queremos analizar la expresión A igual a B más C. Le hacemos el árbol de sintaxis que debería tener y vamos corroborando las distintas ecuaciones de los atributos.
Para eso vamos a obtener un árbol, como decía antes, decorado a partir del árbol de sintaxis, decorado con los atributos. Por ejemplo, si comenzamos por un lado diciendo, ¿cuál es el tipo verdadero de la variable A? El tipo verdadero de la variable A es el tipo con el que va a estar declarada ella. Por ejemplo, float. Y por otro lado, al asignar a A una expresión, esa expresión va a tener un tipo que yo espero, que a primera vista podría ser float. Por otro lado, voy buscando en las otras partes de la expresión. La variable b yo sé que tiene un tipo verdadero con el que fue declarado ella. Y la variable c también tiene un tipo verdadero con el que fue declarado ella. Por ejemplo, supongamos que b float dice entero. La suma de las dos me va a dar algo que yo ya sé también. Si es float más entero, me va a dar float. Voy a tener el tipo verdadero de esa expresión. Ahora bien, para la expresión yo tengo dos atributos ahora. Uno que es el tipo esperado y otro que es el tipo verdadero. Si el tipo esperado era float, porque yo declaré la variable a como float, y b más c es la suma de un float más un entero, el tipo verdadero de la expresión va a ser float también. Y me van a coincidir el tipo esperado con el verdadero. Ahí tengo como resultado el árbol de sintaxis con anotaciones, completo o decorado. A partir de ahí, si esto se cumple, voy a encontrarme con que la semántica es correcta y la combinación de tipos es realizable. Es decir, consideremos el ejemplo en el que b sea entera y c float, la asignación para una declaración float de A va a poder realizarse sin ningún problema. Si no me coincidió el tipo esperado con el verdadero, por ejemplo en el que yo tengo la declaración de B como entera y la de C como float, pero la de A como entera, no me terminan coincidiendo el float de la suma con el entero de la variable. Entonces, de la variable de resultado. Entonces, obviamente no me da igual el tipo esperado que el verdadero. Y deduzco que hay un error en la asignación de tipos. Con esta evaluación de las ecuaciones de atributo, puedo obtener una manera fácil de realizar este tipo de verificaciones. Por eso es la que utilizan buena parte de los lenguajes que realizan verificaciones de tipo, es decir, los lenguajes que eran fuertemente tipificados y los débilmente tipificados. Los débilmente tipificados puede que me dejen pasar ciertas combinaciones que yo consideraría inválidas de acuerdo al resultado de las ecuaciones. Pero los fuertemente tipificados van a ser muy estrictos con la evaluación de estas ecuaciones y no me van a permitir a mí proceder en el proceso de compilación de ahí en adelante.